Hola, hola. Una defensa. Estando el punto. Se defienden. Lijó. Qué barbaridad. ¿Estás preparado? Va. Pues de momento la gestionan bastante bien. Tino Oliva que buscó de nuevo el contrapié. Leo que se la trae. Leo que lo cierra, las manos a la cabeza de Leo Augsburger. Este día, 16 de noviembre del año 2022, ha nacido una pareja formada por Tino Oliva y por Leo Augsburger. Leo, lo primero, enhorabuena porque final de temporada, que nosotros sepamos final de temporada, pero uno no llega a hacer un final de temporada bueno si no ha hecho una temporada de locos, o sea que enhorabuena por el trabajo que has hecho. Y bueno, te quiero hacer una pregunta bastante sencilla. Para llegar a ese nivel al que estás, ¿me podrías decir 3 jugadores espejo en los que tú te admiras o te has mirado para ser como eres o jugar como juegas? Sí, obviamente el jugador que más me gusta, y creo que lo he repetido muchas veces, es Agus. Tipo, lo reflejo mucho y me lo dicen que tengo el juego medio parecido. No el talento, pero el juego medio parecido. Se anima con la pegada. Grandísima. Va calibrando la pegada. Y nada, el otro jugador es Arturo Cuello y Ale Galán, son a los que miro y obviamente son mis ídolos, son a los que trato de mirar para aprender algo. Y son los que más me gusta, pero Agus es como... Nos dijeron que a mí me dijeron que soy medio parecido, así que me quedo con Agus. Hombre, sí. Ya, muchos quisiéramos que nos dijeran eso, ¿eh? Claro. Oye, enhorabuena, porque estar aquí, bueno, es digno de mención. Nos han presentado todo el proyecto y la verdad que suena increíble y queremos aprovechar, pues oye, para que la gente te conozca aquí en España, aunque ya sé que eres una estrella, lógicamente, en tu país. En tu desarrollo como jugador profesional, ¿cuáles me dirías que son los 3 referencias, las 3 referencias como jugadores a los que o bien han sido tu jugador espejo o a los que te has fijado para desarrollarte como profesional? Bueno, primero muchísimas gracias. Los 3 jugadores espejo que la verdad que me gustan mucho, creo que tengo la suerte de entrenar con Agus, me parece un increíble jugador. What a smash that is from Tapia. No way anyone is getting... Creo que, bueno, Vela no se lo puede dejar fuera de la lista nunca. Vale. Y nada, hoy en día también me gusta mucho, se estoy nombrando todo al revés, pero bueno, me gusta mucho también Sancho, que vive muy cerca de donde soy yo y tuve la oportunidad de jugar bastante con él, así que nada, son de los jugadores en los que más me fijo y trato de aprender cada día. De alguna manera, todos los que estáis aquí, en concreto tú, como te digo, porque realmente hiciste un papelón el año pasado en Buenos Aires, pero estáis llamados a ser el reemplazo argentino, el futuro del pádel argentino, y eso de alguna manera añade algo de presión a la mochila. ¿Cómo lo lleváis o cómo lo llevas tú? ¿Es presión, no es presión y es motivación? No, sinceramente lo que pasó en la rural no nos los pensábamos continuos, lo único que los pensamos y quisimos hacer era entrar a la cancha y tratar de ganar los partidos posibles. Obviamente sabíamos que teníamos un 16avos duro, un octavos también muy duro contra los 1 y nada, tratamos de dar lo mejor y después de eso fue todo una locura y llegó esto y un montón de cosas más. Para ti, ¿cuál es el punto de inflexión en el que de repente se acelera todo? Fue cuando obviamente fue el Buenos Aires, cuando fue ese último Tigre que fue 7-2, todavía me acuerdo los resultados y todo. Y cuando salimos y fuimos al baño con Tino, que Tino no paraba de llorar, yo tampoco. Ahí fue el boom de todo, de entrevistas, de sponsor y un montón de cosas más. Y bueno, y ahí sentí como que todo fue de abajo hacia arriba, pero sí, en 5 segundos cuando terminó ese Tigre. Me puedo imaginar qué se te pasa por la cabeza al día siguiente después de haber hecho el papelón que haces y
cuando te levantas por la mañana y onda, que ha sido todo de verdad. Sí, encima estábamos en el departamento que nos dio uno de nuestros representantes y nada, estábamos en el departamento con Tino y 4 amigos míos que se quedaron ahí y levantarnos al otro día y desayunar y decir ganamos, nos dieron el wildcard, ganamos el primer partido y ahora estamos por jugar contra los 1, estábamos ahora. Y nada, era lo que queríamos con Tino, lo que soñamos si nos daban el wildcard, hacer el mejor papel posible y bueno, fue levantarnos y preguntarnos qué hicimos ayer, porque fue una locura. Bueno, y casi lo volvéis a hacer al día siguiente porque jugasteis un partidazo también con mucho desparpajo. Obviamente es muy difícil ganar ese partido, pero lo hicisteis muy bien. Sí, tuvimos detalles que obviamente que hacen ellos como experiencia y más en el circuito lo tomaron adelante y se lo llevaron en 2 sets. Perdimos muchos puntos de oro y bueno, eso es lo que estamos tratando de mejorar con Pablo y toda la academia acá de Nox. Como jugadores argentinos sois el reemplazo, por así decirlo, el reemplazo de nuevas generaciones o el futuro del pádel argentino. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo lleváis? Como cuando te levantas por la mañana o cuando ya coges tu billete de Barcelona con todas tus maletas y también pensando en arrancar la temporada ya desde aquí, ¿cómo se lleva eso? ¿Con presión? ¿Es presión? ¿Es motivación? No, bueno, a ver, la verdad por mi parte lo tomo como una motivación, ¿no? El saber que hubo jugadores argentinos que han marcado la historia del pádel, creo que bueno, es como una motivación para mí y bueno, trato de dar lo mejor de mí día a día para poder dar lo mejor en las competencias. Bueno, y tratar de dejar una marca. Y así va a ser. ¿Objetivo que te planteas para 2023? Bueno, ahora en 2023 es un poco asentarme aquí en España y tratar de seguir el circuito World Padel Tour. La verdad que en cuanto a resultados no me he planteado muchos objetivos, pero sí en cuanto a mi nivel y tratar de ser mejor día a día, ¿no? Había jugadores que preguntaban, o sea, de dentro de la comunidad, ¿a qué ranking o desde qué ronda vais a arrancar en este año? Bueno, yo desde las previas. Vale. Bueno, como dije, tuvimos la oportunidad de tener un wildcard en Buenos Aires que nos ayudó a tener puntos. Se dio muy bien. Y bueno, hoy en día creo que estoy 130 o 140 de World Padel Tour, así que nada, vamos a tratar de ir subiendo poco a poco. Sí, están duras, pero está claro que sí. El nivel lo tenéis. Está más que claro que el nivel de previa es altísimo. Bueno, vos lo conocés más que muchísimo y bueno, nada, vamos a tratar de ir poco a poco. A nivel de entrar ahora en pista, ¿cómo te ayuda tu preparador, o bien en este caso Crosetti, o bien tu psicólogo? ¿Cómo enfoca o cómo te ayuda a enfocar esa parte de presión o de tengo que hacer ciertas cosas o ciertos resultados para seguir siendo competitivo? Porque hay mucha gente que cuando siente esa presión se viene abajo o se hace chiquito. En tu caso, ¿cómo lo gestionas? Justo ayer Pablo a la noche mandó un formulario donde teníamos que completar exactamente esa pregunta, cómo nos sentíamos, cómo nos sentimos en físico. Y obviamente nosotros llevamos hace 4 o 5 días, todavía psicólogo no tuvimos, creo que empezamos la semana que viene junto a inglés. Y nada, es algo que por lo menos yo no siento presión a la hora de jugar. Puede estar 1 millón de personas o puede haber una persona que presión no siento, la perdí a lo largo de los partidos, pero Tino por ahí lo siento un poco más y trato de ayudarlo o siempre de acompañarle y bueno, seguramente hablaré con el psicólogo algunas otras cosas por ahí que no me salga o otro tema, pero creería que eso empezamos la semana que viene, así que por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien. Sí. Bueno, pues oye, desearte lo mejor para esta temporada. ¿Qué ranking sales ahora? Creo que de ranking estamos 139 por ahí, o sea, 138. Las previas las vais a tener, la academia. Sí, la previa ya estamos pensando hoy entrenando, así que bueno, trataremos de remar de abajo como hicimos en Argentina, que llevamos lo más arriba junto a Tino, y hacer lo mismo acá, a ver si se puede. Me imagino que ha sido un camino complicado y duro. ¿Cómo ha sido ese camino, ¿no? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo lo vives y cómo lo has vivido y cómo lo estás viviendo ahora? Bueno, sí, la verdad estamos acá en Barcelona y es un poco duro dejar la familia, los amigos, bueno, prácticamente arrancar una nueva vida. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar aquí en junio y julio, creo. Después estuve a fines de año en septiembre, octubre. Así que nada, la verdad muy contento con todo el equipo, tengo la oportunidad de conocerlos. Pero bueno, ahora en una nueva experiencia de que estamos viviendo con 9 chicos más.
Sí. La verdad, bueno, por el momento muy cómodo y tratando de disfrutarlo a tope. ¿Cómo está el pádel en Argentina? Es cierto que al final nosotros los españoles hemos sentido que hemos absorbido el pádel de allí, hemos aprendido con lo que venía de Argentina. Es verdad que luego tuvo ahí un momento como de que se frenó algo el deporte, y lo que me llega a mí es que otra vez está súper fuerte, y de hecho figuras como vosotros de alguna manera viene a realmente a ratificar que Argentina está muy potente. Pero ¿cómo ves el deporte de pádel allí? Sí, bueno, yo creo que hoy en día Argentina está en un buen nivel de pádel. La verdad que bueno, el contexto en general de Argentina a veces no ayuda mucho, pero bueno, y después está más que claro que el centro del pádel está aquí en España, ¿no? Creo que, bueno, por eso mismo tratamos de venir y vamos a tratar de dejar a Argentina lo más alto. Pues muchísima suerte, que se te vea muy bien. No, gracias a vos. Todo el mundo ahí a seguir en Instagram, bueno, que ya la conocéis, si la gente está como loca contigo, así que a seguir así y muchísima suerte. No, muchas gracias a usted y gracias. Pues toda la suerte del mundo, y de parte de la comunidad os vais a tener ahí a toda la comunidad animando. Bueno, muchísimas gracias a vos, la verdad, un placer ser parte y estar en el canal, y nada, sí, soy parte de la comunidad. ¿Sí? También. ¡Vamos! Claro que sí. Mucha suerte y animarle todos este año. Muchas gracias. A vos.